cuando las glándulas de secreción interna, cómo sintetizan las hormonas cuando no quieren que actúe de inmediato, cómo las almacenan, cómo están los grupos, los factores de la coagulación que están listos para usar pero no están activos, cómo logra el organismo. El fibrinógeno, por ejemplo, está listo para transformarse en fibrina, pero no está activo. ¿Por qué? Recuerden, el fibrinógeno es una molécula alargada, por supuesto, tiene sus extremos pegajosos, que si los dejáramos juntos, ¿qué pasaría? Se pegarían y formarían los hilos de la fibrina, la sangre coagularía. Para evitar eso, ¿qué hace el organismo? Cubre a las cabezas pegajosas con un polipéptido. Y entonces es como ponerle un celofán a la calcomanía para que no se pegue. Entonces, para activar lo que hacemos, sacamos ese pedacito y ya tenemos el fibrinógeno activado. Y así funcionan todos los demás factores. Y las hormonas también, ustedes han visto que se sintetiza una pre-pro-hormona, una molécula grande. Para activar lo que se hace, se saca un pedazo y ya tiene la hormona, sacas otro pedazo y tiene la hormona activa. Algo parecido, sí ocurre también. Acá se sintetiza una gran molécula pre-proendotelina, o sea, lo que le llaman también la beta-endotelina. Y los estímulos para la producción son la angiotensina 2, catecolaminas, hipoxia, LDL-oxidada romina. Si ustedes se fijan, todos esos motores son también vasoconstrictores. Entonces, piden ayuda al hermano mayor que es la endotelina. La endotelina, para actuar sobre su receptor, debe perder estos pedacitos. Enseguida vamos a ver. Actúa sobre su receptor, que también está ligado a una proteína G, también activa una fosfolipasa C, el IP3, el IP3 saca el calcio y ese calcio es responsable de la vasoconstricción. La siguiente. Acá, entonces, la molécula gigante, la preproendotelina, una endopeptidasa saca un pedazo, tenemos la proendotelina, la enzima convertidora saca otro pedazo y ya tenemos la endotelina activa. Actuando sobre sus receptores, activa la fosfolipasa C, que activa el ciclo de fosfatidilismo citol, que en última instancia da el IP3 y el acilglicerol. El IP3 saca el calcio, es el responsable de la contracción, y el diacilglicerol activa una proteína quinasa. La proteína quinasa activa otros genes, y estos genes, o factores de transcripción, va a ser responsable de la síntesis de factores de crecimiento, síntesis de proteínas, y esto es responsable de la proliferación. Recuerden que es promitótico. La siguiente. Factores que inducen la liberación de endotelina 1, el estrés mecánico, detección de ROS, el Shield Express, la vasopresina, la angiotensina 2, catecolaminas, citoquinas proinflamatorias, para mediador de la inflamación, factores intracelular alto, interleucina 1, 2, hipoxia, LDL-oxidada, trombina, factor de función transformante beta, bradykinin, son todas sustancias que van a promover la liberación de endotelina 1. La siguiente. Entonces les decía que muchos piensan que la hipertensión es básicamente exceso de endotelina. Entonces se les ha ocurrido de que si bloqueamos los receptores de la endotelina, estaremos curando la hipertensión. Y se están ensayando sustancias como esta, por ejemplo, que ocupan los receptores de la endotelina. La endotelina produce vasoconstricción, proliferación y neurotropismo. Si bloqueas los receptores, toda esa función desaparecería. Sería una manera de tratar la hipertensión, bloqueando los receptores de la endotelina. Está en por estudio. La siguiente. Bueno, el mecanismo de síntesis de endotelina, con científico properlandina I2. ¿Qué son estos? Vasodilatadores, vasoconstrictores. Vasodilatadores. Inhiben la síntesis de endotelina. En cambio, las catecolaminas, factores de crecimiento de trombina, son vasoconstrictores, estimulan la síntesis de endotelina, angiotensina 2 también, por supuesto. Se sintetiza la preproendotelina, luego gran digendotelina que les decía, luego es transformada en endotelina 1, que actúa sobre su receptor y provoca la liberación de calcio y la activación de la proteína quinasa, que conduce a la contracción muscular. La siguiente. Lo mismo, la siguiente.
Entonces, los efectos de la endotelina: vasoconstricción, vasodilatación. Hasta cierto punto, en una etapa inicial, la endotelina provoca liberación de óxido nítrico de forma pasajera. Después lo que previene la vasoconstricción. Para no confundir, desechen eso y quedemos con que la endotelina es básicamente un vasoconstrictor. Proliferación de células músculo liso, remodelación vascular, porque provoca la formación de nuevo material, nuevas células. Adhesión y reclutamiento de leucocitos, promueve la respuesta inflamatoria, aterogénesis y también proinflamatoria. Son características del óxido nítrico. Como ven ustedes, todo lo opuesto a, estos son efectos de la endotelina, todo opuesto a la acción del óxido nítrico. La siguiente. Hay dos tipos de receptores para la endotelina: receptores tipo A y tipo B. Al actuar sobre los receptores de tipo A, sobre todo si hay en las células de músculo liso vascular y en los miocardiocitos, la estimulación de estos receptores produce vasoconstricción, así como proliferación de células muscular lisa. Básicamente, entonces, vasoconstrictor y proliferativo de la célula muscular lisa. La siguiente. Al actuar sobre los receptores tipo B, también las células endoteliales, la actividad es igual. La estimulación de este receptor produce vasoconstricción y vasodilatación, que les decía, pasajero. La siguiente. Entonces, de los vasoconstrictores más importantes tenemos la angiotensina 2, cuyas características ya vimos en la clase anterior, y las endotelinas. Pero también los endoperóxidos, bromoxano A2, prostaglandina H, prostaglandina E, aniones de superóxido, ¿no? La siguiente. Las funciones de angiotensina 2 que ya vimos en la clase anterior. La siguiente. La siguiente. Otra función importante del endotelio es el control del crecimiento. Genera sustancias que promueven el crecimiento. Básicamente, los vasoconstrictores en exceso son sustancias que promueven el crecimiento. Factor de crecimiento derivado del endotelio, factor de crecimiento derivado de la plaqueta, factor de crecimiento insulínico. ¿Recuerdan qué es esto? Factor de crecimiento insulínico. La conocen muy bien. Es el efector de la hormona del crecimiento, somatomedina, factor de crecimiento insulínico. Factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento transformante y una serie de interleuquinas. Todas estas sustancias, que en general son vasoconstrictores, en exceso promueven el crecimiento celular. En cambio, los vasodilatadores tienen un efecto inverso, básicamente el óxido nítrico. La siguiente. Otra función es la proliferación celular. En condición normal, el índice de recambio celular es muy bajo. Es decir, el endotelio con que nacemos más o menos nos dura hasta los 28 30 años, a partir de los cuales ese endotelio se deteriora y hay que reemplazarlo por nuevas células. Y por supuesto, el endotelio produce y procesa factores que estimulan y el crecimiento de los componentes de la pared vascular y la síntesis de proteínas de la matriz extracelular. La mayoría actúa sobre el músculo liso, por lo tanto participa en la remodelación de la pared vascular y en procesos adaptativos, en especial cuando se están generando la placa de ateroma, como veremos enseguida. La siguiente. La expresión génica: en condiciones fisiológicas normales, los genes se encuentran reprimidos porque no hay mayor proliferación hasta los 28-30 años. El flujo laminar actúa como estímulo positivo, induciendo la activación. En cambio, el flujo turbulento actúa como estímulo negativo. La siguiente. Otra función importante para controlar los procesos de la inflamación. Como les decía, el endotelio es clave para controlar la migración de las células. Factores que promueven la inflamación son básicamente la molécula de adhesión, las lectinas, proteína quimiotáctica de los monocitos, factor de necrosis tumoral alfa. Son todas sustancias que promueven la inflamación y sustancias que inhiben la inflamación, el óxido nítrico básicamente. La siguiente. El endotelio activado expresa citocinas. Ojo, el endotelio activado expresa citocinas, por ejemplo, interleucina 1, factor de crecimiento, factores quimiotácticos. Todos estos, ¿qué cosas hacen? Llaman, atraen a las otras células y permiten su transmigración a través del endotelio. Un endotelio sano no tiene todas estas características. Así
ejemplo, proceso mediado por el factor necrosis tumoral alfa, ustedes recuerdan que es uno de los principales mediadores de inflamación, junto con interleuquina 1. Inducción de interleuquina 1, interleuquina 6 y 8, que también están involucradas en la inflamación. Producción de factores de crecimiento, granulocitos, monocitos, producción de factores de crecimiento, incremento de la permeabilidad de las epiteliales, inducción de estrés oxidativo, disminución del glutatio. El glutatio, como ustedes recuerdan, es un sistema antioxidante celular, y justamente los radicales libres consumen también este antioxidante, disminución de AMP cíclico, activación de proteas de matriz angiogénesis, la proliferación de los vasos sanguíneos, proliferación y migración de células endoteliales. Así es. Estas son las moléculas de zona intercelular. Para que haya la migración debe aparecer esas células de adhesión intercelular en las células endoteliales y en los leucocitos también. Cuando se produce el ensamblaje de esas moléculas, se produce la migración. En caso contrario, no hay migración. La siguiente. Para dibujar lo mismo, ¿no? Las moléculas de adhesión intercelular y la migración de las células. La siguiente. El LDL, como veremos después, es uno de los factores involucrados en la formación de placa de ateroma. Al migrar al subendotelio, atrae a los macrófagos. Los macrófagos ingresan y fagocitan al LDL. Y el macrófago, cuando fagocita el LDL, en especial el LDL oxidado, se activa y genera factores proinflamatorios con interleuquina 1, factores necrosis tumoral alfa. Esos factores inflamatorios van a provocar la expresión de moléculas de zona intercelular, la migración de otras células y el proceso se va a ir amplificando más y más. La siguiente. Bueno, hasta ahí la introducción y repaso del endotelio. Ahora sí, veamos lo que nos interesa. La aterosclerosis, concepto, respuesta inflamatoria crónica, ojo, es una enfermedad crónica, fibroproliferativa frente a varios tipos de agentes agresores. Esta es la definición de arteriosclerosis. Afecta fundamentalmente a las capas más internas de las arterias de tamaño grande y mediano, cursando con depósito lipídico en las paredes. Ese es el hecho fundamental. La siguiente. Entonces, tenemos la venjicia que no está entrado acá, la capa muscular y el endotelio y el subendotelio. Decíamos que esta afección básicamente compromete la capa más interna, o sea, el endotelio y el subendotelio. Acá se ha formado la placa de ateroma. La placa de ateroma tiene dos partes fundamentales: un núcleo lipídico, formado por lípidos, por supuesto, y una placa fibrosa que lo cubre. Justamente esta relación entre núcleo lipídico y placa fibrosa nos va a dar la característica de si es una placa estable o una placa inestable. Placa estable es una placa que tiene una envoltura fibrosa gruesa, un núcleo lipídico pequeño. Esas placas no se rompen, por eso se llaman placas estables. En cambio, las placas inestables tienen un gran núcleo lipídico, una pequeña capa fibrosa y fácilmente se puede romper. Y al romperse, ¿qué producirán? Microhemorragia, formación de trombos, y son los causantes de los infartos cerebrales, cardíacos, en fin. Entonces, recordar que una placa ateromatosa tiene un núcleo lipídico y capa fibrosa. Hay, como ven, una infiltración de las células musculares hacia el subendotelio, que normalmente no debe haber. Células musculares lisas activadas que han migrado. La siguiente. Esta es la historia natural de una placa de ateroma, un vaso normal, luego aparece una estría grasa. Se ha visto que la estría grasa aparece muy tempranamente. En niños de 6, 7 años se ha encontrado placa de estría grasas. Ahora, la progresión hacia la placa de ateroma depende de los factores de riesgo que veremos después. O sea, podemos hacer de que esa placa se quede así, no progrese, o progrese pues hasta formar verdaderamente trombos. Entonces, el primer elemento es la estría grasa, luego tenemos una placa fibrosa, una placa
Las células endoteliales, repasamos entonces, son capaces de ¿qué? Metabolizar glucosa, sintetizar acetato, fosfolípidos y triglicéridos, soportar el estrés del flujo sanguíneo constante, regular su propio calibre, vasoconstricción, vasodilatación, por todos esos mecanismos que hemos mencionado, mantener el vaso permeable, regular la adhesión de células por intermedio de moléculas de adhesión intercelular, mantener la actividad anticoagulante y regular la función de elasticidad. Características de un endotelio sano. La siguiente. Y para eso se basa en una serie de sustancias que ya hemos visto. La siguiente. Entonces, el endotelio normal controla el tono arterial, controla la coagulación, tiene acción fibrinolítica, controla el crecimiento vascular y células musculares lisas en estado contráctil. Cuando hay lesión, cuando se enferma ese endotelio, provoca la aparición de aterosclerosis, vasoconstricción coronaria, isquemia miocardio. Eso que básicamente recuerdan el vaso, el endotelio sano es vasodilatador, cuando está enfermo básicamente se transforma en vasoconstrictor. La siguiente. La primera alteración que se produce cuando se va a producir una arteriosclerosis es lo que se llama la disfunción endotelial. Es el primer evento que se produce, es decir, la insuficiente producción de óxido nítrico básicamente. La disfunción endotelial es la imposibilidad de vasos sanguíneos de aumentar su diámetro respecto a un estímulo conocido. Isquemia, acetilcolina ocasionada por una falla en la síntesis producida por el endotelio. Básicamente entonces, la disfunción endotelial es la producción insuficiente de óxido nítrico. Acá decimos que debe producir óxido nítrico por un estímulo normal. Fue como el que se descubrió el óxido nítrico. El parasimpático, o sea, la acetilcolina, ¿qué produce en la célula muscular? Lisa, que se han visto a nivel intestinal, por ejemplo. ¿Qué hace? El parasimpático estimula la motilidad, estimula motilidad. La lisa. Entonces, y los vasos sanguíneos están hechos también de musculatura lisa. ¿Por qué es que produce vasodilatación? Debía producir vasoconstricción. Entonces se vio que cuando la acetilcolina actuaba sobre un vaso sanguíneo que tenía endotelio sano, la respuesta a la acetilcolina era una vasodilatación. Pero se vio que si ese vaso sanguíneo tenía lesionado el endotelio, la acetilcolina producía vasoconstricción. Entonces se postuló que la acetilcolina provocaba la aparición de una sustancia vasodilatadora que era la responsable de la vasodilatación, por eso se llamó factor relajante derivado del endotelio. Después se descubrió que era el óxido nítrico. O sea, lo que hace la acetilcolina es, en las células endoteliales, provoca la liberación de óxido nítrico y el óxido nítrico es responsable de la vasodilatación. Si el endotelio está enfermo o no tiene endotelio, entonces la acetilcolina no provoca la síntesis de óxido nítrico y la acetilcolina produce vasoconstricción. Entonces, para que la acetilcolina produzca vasodilatación, el endotelio debe estar sano, es lo que decimos acá. Es la imposibilidad del vaso sanguíneo de aumentar su diámetro, es decir, vasodilatarse, con el estímulo conocido, isquemia, acetilcolina. La siguiente. Reiteración de lo que ya hemos visto. La siguiente. Entonces, el tabaquismo activo, pasivo, la hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo 2 hacen que un endotelio sano con función normal se transforma en un endotelio enfermo, en donde predomina la vasoconstricción, la agregación plaquetaria se vuelve protrombótico, se forman trombosis, aumenta la permeabilidad, la adhesión y proliferación celular. Todo eso produce estos factores que enferman al endotelio. La siguiente. Entonces, la disfunción endotelial básicamente consiste en expresión de moléculas de adhesión intercelular, y esto hará que se genere una respuesta inflamatoria, migración de células, en fin. Básicamente esas moléculas son las que cambian las selectivas. La disfunción endotelial también promueve la entrada de LDL, colesterol, LDL,
oxidación de SLDL, la estimulación de la producción. Esta oxidación, como dijimos, LDL oxidado es fagocitada por monocitos que se activan y al activarse generan estos mediadores de inflamación que van a aumentar el proceso, aumenta la permeabilidad vascular, atracción de monocitos al tejido endotelio, proliferación, migración de miocitos. La disfunción endotelial consiste también en la disminución de la síntesis de óxido nítrico, entonces riesgo de formación de peroxidinitritos por la oxidación del óxido nítrico, propiedades antiagregantes vasculares disminuidas y conducen lo mismo liberación de endotelina y la proteína quimiotáctica del monocito que también coadyuvan más a este proceso y al final tenemos la formación de la placa de aterosclerosis. Una vez más entonces la arteriosclerosis describe la hidrocefalia y el endurecimiento de las arterias. Eso es lo básico en este proceso. Hay que diferenciarlo de la arteriosclerosis senil que se presenta normalmente con la edad, arteriosclerosis hipertensiva que es complicación de la hipertensión no tratada, la arteriosclerosis que afecta la vasculatura fina, por ejemplo en la diabetes, esclerosis Monkeberg que es una calcificación de la media, nuestro problema es la aterosclerosis. Como dijimos, ¿a qué vasos ataca? Medianos y grandes. Entonces, una enfermedad donde hay una interacción dinámica entre la disfunción endotelial, inflamación y ciclo repetido y reparación. Eso es lo saltante de este problema. Entonces, hay una disfunción endotelial, esto provoca la inflamación, la migración de células que provoca un foco inflamatorio, eso como que cicatriza y vuelve a presentar inflamación y episodios repetidos de lo mismo y el proceso se va eternizando. Una enfermedad de grandes arterias y medianos calibres, acúmulo dentro de lo íntimo de lípidos, células musculares lisas, luz engrosamiento de la pared y estiramiento de la luz. O sea, al final va a traer un problema hemodinámico. La siguiente. Básicamente lo mismo, la siguiente. Decíamos que la marcha de este proceso podía ser afectado por factores de riesgo. Hay factores de riesgo mayores no modificables, desgraciadamente sobre esto no podemos actuar. Incremento de edad, cuanto más envejecemos hay más tendencia, más probabilidad de formar esto y eso es inevitable, nadie puede evitar la edad. El sexo masculino, también los estrógenos ejercen un efecto moderador sobre la marcha de esta placa. Cuando la mujer llega a la menopausia, la velocidad de formación se iguala del varón, de modo que el sexo femenino, mientras tiene el ovario funcionante, tiene ventaja sobre el sexo masculino. Historia familiar, hay factores genéticos también que condicionan este cuadro. La siguiente. Potencialmente controlables, y esto es importantísimo porque modificando estos factores podemos modificar la marcha de este proceso. La hiperlipidemia, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes son procesos que podemos controlar. La siguiente. También la obesidad, la inactividad física, el estrés, la posmenopausia, por el reemplazo hormonal en la menopausia, alta ingesta de carbohidratos, el alcoholismo, la lipoproteína minúscula, alta ingesta de grasas saturadas. Hay muchos que creen que la placa de ateroma para que se forme necesita la presencia de microorganismos, como la familia de Pneumoniae, han hablado también de la úlcera, ¿cómo se llama? La gastritis, el Helicobacter pylori. Bueno, y algunos incluso tratan la arteriosclerosis con antibióticos, ¿no? Hay una cierta corriente que cree que, otros dicen que esta presencia de microbios es simplemente contaminante, o sea, la placa crece y se insertan en microbios. La siguiente. La teoría unificadora dice pues, que la reacción inflamatoria crónica de la pared arterial que comienza en una forma de lesión del endotelio. Primero es la lesión endotelial, ahí viene el proceso inflamatorio, el proceso de reparación, más inflamación, más reparación. La siguiente. La disfunción endotelial, entonces, ¿en qué consiste? La lesión inicial, dijimos, para este proceso. Pérdida de la capacidad del endotelio para modular el comportamiento fisiológico del lecho vascular, regular el tono vascular y proceso de agregación plaquetaria del excelente y proliferación. Es decir,
pierde todas sus características, todas sus funciones normales. Antiinflamatorio, vasodilatador, antiagregante plaquetario, ¿no? La pérdida de esas funciones significa disfunción endotelial. Precede a la formación de la placa de ateroma. Primero es la disfunción, luego viene la formación de la placa. Presente en individuos con factores de riesgo coronario, la modificación de estos riesgos puede alterar el curso del crecimiento de esta placa. Entonces, la disfunción endotelial básicamente significa una disminución de la disponibilidad del óxido nítrico. Y tanto es así que actualmente existen pruebas para, digamos, evaluar la función endotelial. Consiste en medir el óxido nítrico. La siguiente. Entonces, básicamente, la arteriosclerosis se va a producir por una disfunción endotelial. ¿Y qué significa disfunción endotelial? Un desequilibrio entre los radicales libres y el óxido nítrico. Ese es el hecho fundamental. ¿Por qué es importante esto? Los radicales libres en exceso van a dañar el endotelio, van a producir todos los procesos que estaba mencionando. Entonces, normalmente debe haber un equilibrio entre la producción de radicales libres y óxido nítrico. ¿Hay manera de evitar la producción de radicales libres? ¿Por qué nos preocupamos tanto de radicales libres? Entonces simplemente no produzcamos y se acabó el problema. No hay manera de evitarlo. El mismo proceso de consumir el oxígeno ambiental, el consumo de oxígeno genera radicales libres. El ciclo de Krebs genera radicales libres. La cascada del ácido araquidónico genera radicales libres. O sea, es imposible que evitemos la formación de radicales, e incluso no todos los radicales libres son malos, son buenos, porque ¿cómo matan los neutrófilos a macrófagos, a la microbios que ha fagocitado? Mediante radicales libres. Bueno, el asunto es que se mantengan en equilibrio. Si predominan los radicales libres, ¿recuerdan qué pasa? Consume óxido nítrico, le quitan los electrones, y cuanto más radicales libres tengas, menos óxido nítrico vas a tener. Entonces, consiste pues siempre en mantener el equilibrio. La disfunción endotelial es el desequilibrio. ¿Por qué puede haber un desequilibrio? ¿Por qué puede haber más radicales libres? Uno, que el mismo radical libre inactiva el óxido nítrico. Otro es que se generen moléculas que inactivan al óxido nítrico, por lo tanto disminuye la síntesis. Otro es el desacoplamiento de la síntesis. En vez de este sistema, en vez de producir óxido nítrico, produce radicales libres de otro tipo. La siguiente. Entonces, la misma gráfica, la diabetes o cualquier signo de cualquier factor de riesgo genera factor reactivo de oxígeno, radical libre de oxígeno. Disminuye la actividad de IDH. Esto mantiene en jaque a este inhibidor. Si este disminuye, este inhibidor aumenta, y este inhibidor aumentado inactiva los óxido nítrico sintetasa, por lo tanto menos síntesis de óxido nítrico. La inactivación directa del óxido nítrico por el radical libre, el tipo de electrón como es más potente, y el desacoplamiento. El sistema, en vez de producir óxido nítrico, produce radicales libres de oxígeno, y esto trae como consecuencia mayor cantidad de óxido nítrico, de radicales libres diferentes al óxido nítrico. Y eso es la disfunción endotelial. La siguiente. Bueno, una vez más, la vía normal es el óxido nítrico sintetasa, produce óxido nítrico a través de la guanilciclasa, el GMP cíclico, y el corazón produce control de la contractilidad, control del consumo de oxígeno, en los vasos sanguíneos vasodilatación, el riñón inicio el transporte sólido y la diuresis. La presencia de radicales libres va a inactivar, va a transformarlo a peróxido nitrito, y esto provoca aniquilación de una serie de moléculas, y esto produce alteración vascular, renal, etc. Esto mismo es la activación de la ciclooxigenasa, la otra cadena de la lipoxigenasa, oxidasa, NADP-oxidasa. Es decir, son cascadas normales que ocurren en el organismo, generan radicales libres. Como les decía, es imposible eliminar la formación de radicales libres. Entonces, el asunto es neutralizar esos radicales libres. La siguiente. Entonces, una vez más,
Difusión endotelial, ¿en qué consiste? Es el signo patológico inicial. El término difusión endotelial se usa para describir el desbalance entre la contracción y dilatación del endotelio, es decir, predominio de sustancia vasoconstrictora sobre vasodilatadoras. Factor de riesgo cardiovascular altera la función endotelial que puede disparar la arteriosclerosis. La formación de radicales libres disminuye la producción de oxígeno. La siguiente. Una lesión endotelial crónica produce hiperlipemia, hipertensión, tabaquismo, homocisteína, factores de toxina, virus, reacciones. Son producidas, estos factores producen la lesión endotelial, no son los factores que disparan la disfunción endotelial. La siguiente. Un factor muy ya demostrado efectivamente es el colesterol, niveles altos de LDL, niveles bajos de HDL y básicamente el LDL oxidado y defecto en el receptor del LDL. Este defecto en el receptor de LDL dificulta el catabolismo de estas moléculas en el hígado, por lo tanto la acumulación en el plasma. La siguiente. Entonces, como decíamos, los lípidos están involucrados muy estrechamente en esta patología. Mayor producción de superóxidos y otros radicales libres que desactivan los ioníferos. Acúmulo de lipoproteínas en la íntima, donde hay un aumento de la permeabilidad y producción de LDL oxidada. Este es el agente que desencadena todo. La siguiente. ¿Por qué la LDL oxidada? Infección por macrófagos a través del receptor basurero dando lugar a células espumosas. Normalmente los basófilos fagocitan LDL, pero a través de receptores autocontrolables, o sea, digamos, fagocitan cierta cantidad de LDL y no más. Cuando el LDL está oxidado, en el macrófago se generan radicales especiales que se llaman radicales basureros. Esos radicales basureros no tienen control, de modo que el macrófago ingiere indefinidamente hasta que al final revienta. Y al reventar genera una serie de sustancias que amplifican la respuesta inflamatoria. Por eso lo dañino es el LDL oxidado. ¿Y quién oxida el LDL oxidado? Es un factor de riesgo que mencioné: el tabaquismo, hipertensión, radicales libres, en fin, todo eso. Entonces, por eso decimos ingestión por macrófagos a través del receptor basurero, dando lugar a células espumosas con las células llenas de LDL. Quimiotácticos para monocitos circulantes, esas sustancias que se liberan de los monocitos destruidos, entre otras sustancias, generan sustancias quimiotácticas para monocitos, que vendrán más monocitos y el proceso se va a amplificar. Estimulan moléculas de adhesión del endotelio, migrarán los neutrófilos, migrarán linfocitos y generarán la respuesta inflamatoria. Favorece el reclutamiento y permanencia de macrófagos en la placa, estimulan liberación de factores de crecimiento de citocinas y tienen acción inmunogénica, ¿no? Ahí están los linfocitos que se activan también. La siguiente. La inflamación es un proceso importante en este cuadro. Un incremento en riesgo vascular recibidos con niveles elevados de citoquinas, de los mediadores de inflamación, moléculas de adhesión, proteínas de fase aguda, todos involucrados en la respuesta inflamatoria. Los macrófagos forman las células espumosas cuando han deglutido, producen estos mediadores de la inflamación que realizan la respuesta. Y también productos radicales libres, tanto los neutrófilos como los macrófagos también producen radicales libres. Y los linfocitos T que son estimulados también por los macrófagos. La siguiente. Proliferación de células musculares lisas, básicamente estimulada por la proteína. Recuerda, migración de células musculares lisas de la media a la íntima. Normalmente debe estar solo en la media. Cuando son estimulados migran a la íntima. Proliferación de células musculares en la íntima y producción de colágeno, elastina, glucoproteínas y metaloproteinasas. La siguiente. Las metaloproteinasas es importante, incremento de la proteína por lípidos oxidados, radicales libres, citoquinas, etc. Y estos son responsables del depósito de material en el intersticio supraendotelial. La siguiente. Bueno, acá la historia de lo que acabamos de decir. LDL penetra el endotelio y es retenida en la íntima, donde sufre procesos de oxidación.
Una vez que han oxidado, lípidos proinflamatorios liberados del LDL estimula las células endoteliales para que expresen moléculas de adhesión intercelular. Entonces, esa molécula de adhesión intercelular permite la migración, ¿no? Y ahí vienen los macrófagos, vienen los neutrófilos, al final los linfocitos y generan la respuesta inflamatoria. Básicamente lo mismo, son las células macrófagos que han desarrollado los receptores basureros que al final generan sustancias proinflamatorias. La siguiente. Reconozco el endotelio, la siguiente. Otra vez el endotelio, la siguiente. Bueno, la formación dijimos primero eran los puntos grasos, estría grasa, placa lipídica, placa fibrolipídica, placa fibrosa y al final la ruptura que trae trombosis. La siguiente. Ahí la descripción de cada uno de ellos. La siguiente. Placa fibra adiposa tiene dos componentes, como ya mencionamos, la cápsula fibrosa y el centro blando que es lipídico. La siguiente. Esa formación de placa, la migración de células, migración de células musculares, provoca un remodelamiento de la placa, remodelamiento de la pared. Hay cambios ya geométricos en la morfología del vaso sanguíneo que traen alteraciones hemodinámicas. La siguiente. Las localizaciones más frecuentes de estas placas no se localizan en cualquier sitio, básicamente se localizan en los sitios del estrés hemodinámico. Digamos, este es un vaso sanguíneo que tiene una división, la fuerza de la sangre choca contra estas esquinas. Ese choque, el shear stress, tensile stress también llamado, esa fuerza de ese roce mecánico, el impacto mecánico de la sangre en esta zona de división es lo que genera la formación de estas placas. Y en las arterias coronarias, renales, cervicales, intracraneales, aortas y ramas, miembros inferiores, siempre en la zona de división de grandes arterias. La siguiente. Ahí está, aorta abdominal, arterias ilíacas, arterias coronarias, arterias torácicas, monopositidas, arteria carótida, vertebral, siempre en la zona de división. La siguiente. Una arteria normal. La siguiente. Una placa de ateroma, ¿por qué trae problemas? En primer lugar, aumenta la rigidez. Normalmente un vaso sanguíneo es elástico, tiene la propiedad de dilatarse, contraerse para regular el flujo. La placa de ateroma, por supuesto, aumenta la rigidez, pierde esa capacidad de controlar el flujo. Y el debilitamiento de la pared se vuelve quebradizo, fácilmente se puede romper. Trombosis, cuando se rompe la capa fibrosa, va a generar microhemorragias y formación de coágulos y mayor resistencia al flujo. Y este es un problema porque, digamos, una placa de ateroma acá, por una parte disminuye el calibre, disminuye el radio, y por otra parte acá el endotelio está enfermo, y recuerden el endotelio enfermo ¿qué característica tiene? El vasoconstrictor, o sea, la alteración geométrica por la presencia del ateroma se suma la disfunción endotelial que consiste en una vasoconstricción. Y recuerden que la resistencia está dada por la ley de Poisson. Cuando disminuye el radio, la resistencia aumenta enormemente, como la cuarta potencia. Pequeñas alteraciones del radio, pequeña disminución del radio va a traer consigo un gran aumento de la resistencia. Radio la cuarta. La siguiente. Bueno, acá la historia de la placa de ateroma. Al final acá se rompe, se forma el coágulo y la trombosis. La siguiente. Una vez más, un endotelio sano, un vaso sanguíneo sano. Acá se ha formado una placa. ¿Qué tipo de placa es? ¿Estable o inestable? Estable, una capa fibrosa gruesa. Acá sigue siendo estable. Esta placa inestable, una capa fibrosa muy débil. Entonces el tratamiento consiste en impedir la formación de placas en primer lugar, o si se formó la placa, hacer que se estabilice.
En la placa inestable se va a romper, va a generar una trombosis, un infarto cardíaco, por ejemplo. La siguiente. Lo mismo. La siguiente. Describo lo mismo. La siguiente. La siguiente. Una placa vulnerable, entonces, los monocitos inmunoexpresos diferencian la paretopatía de la cápsula, característica de la lesión localizada, tamaño de la placa blanda, característica del flujo de la sangre. Ahí hay problemas en el flujo dinámico. La placa es considerada vulnerable cuando el núcleo lipídico fluye más del 40% de la luz. La siguiente. Núcleo grande, rico en lípidos, 40% más del volumen de la placa. Cápsula fibrosa fina, con contenido colágeno, densidad muscular lisas, por eso se puede romper muy fácilmente. Incremento de densidad y actividad macrofágica. Hay una gran cantidad de células. Incremento de infiltración de células inflamatorias activadas. En esa placa, si hay gran cantidad de células, la placa se vuelve más débil. Cambios en la adventicia, incremento en la vascularización, incremento en la inflamación, o un remodelamiento positivo, significa que va aumentando de tamaño. Son características de una placa inestable. La siguiente. Esta es una placa inestable. Esta es una placa estable con poco núcleo lipídico y una gran capa fibrosa. Un gran núcleo lipídico y una pequeña capa fibrosa. La siguiente. La siguiente. Lo mismo. La siguiente. Entonces, un gran núcleo lipídico, reducida capa de células musculares y colágeno, inflamación, aumento de neovascularidad, aumento de la trombogenicidad, difusión endotelial, conduce a una placa inestable y esto terminará en un evento clínico como un infarto, etc. Reducida núcleo lipídico, aumento de células musculares lisas y colágeno, inflamación reducida, neovascularización reducida, trombogenicidad reducida, función endotelial alterada, conduce a una placa estable y la reducción de los eventos clínicos. Estos terminan en infarto, estos se estabilizan. La siguiente, un infarto cardíaco. La siguiente, acá la placa de ateroma, acá también. La siguiente, un ateroma, una trombosis. La siguiente, procede por hacia arriba. Acá tenemos una bonita figura, una arteria, otra arteria, y la placa de ateroma que prácticamente está obstruyendo el vaso sanguíneo. La siguiente. Una manera de tratar estos son con los stents. Se introduce un globo, se infla y se dilata la zona estrechada. El asunto es que este artefacto que dilata va a producir lesión endotelial y el endotelio lesionado que va a ocurrir va a volver a formar la placa de ateroma. Para que eso no ocurra se pone esta rejilla, o sea, como una red, ¿no?, que va a impedir que se vuelva a respetar. Otro camino es disolver pues, el trombo. Hay una serie de medicamentos trombolíticos para disolver la angioplastia. Este es el camino de dilatación y trombolisis, disolver el trombo. Así. O la derivación, acá en la zona de trombosis, de la mamaria hacia la coronaria. La siguiente. O si la arteria esclerosa es en un vaso abordable, por ejemplo en las carótidas, se puede retirar quirúrgicamente esa placa. La siguiente. Y se puede entrar quirúrgicamente, sacar la placa y volver a coser el vaso sanguíneo. La siguiente. Ese es el método del stent que le decía, se dilata.